muchas gracias a todos por venir y en primer lugar al CAR por haberme invitado a dar la charla y a dar un espacio al blog de Hermanos Fuera de China. Bueno, en primer lugar voy a hacer un recorrido histórico porque creo que es la mejor forma de explicar en qué situación se encuentra China y por qué se encuentra China, ¿no? China es un país excepcional porque pasa de la caza y la recolección a la agricultura hace 10.000 años, 6.000 años antes que en Europa Central y Occidental. China se salta el modo de producción esclavista y pasa directamente al modo de producción feudal, que no llegaría a Europa hasta el siglo V, ¿no? En el siglo III a.C. ya se empieza a abolir el feudalismo propiamente europeo que se da en China, ¿no? Y empieza a gestarse un feudalismo burocrático, ¿vale? En la que la nobleza parcelaria quedó apartada y solo rige la administración imperial, ¿vale? Es decir, las clases preponderantes de este modo de producción es el emperador y el campesinado, ¿vale? El resto de clases ascendentes son enemigas de este sistema o tienen muchas trabas para desarrollarse. A este modo de producción, Mary y Engels lo llamaron modo de producción asiático, ¿vale? Y tiene un desarrollo completamente distinto en el materialismo histórico a como lo entendemos en Europa, ¿no? No es esclavismo, feudalismo y capitalismo. El desarrollo es completamente distinto. En China el cristianismo no llega y por el modo de producción que se da se incentiva el desarrollo de las fuerzas productivas y además surgen ideas que no son idealistas, sino materialistas, ¿vale? Como el taoísmo y el confucianismo. Es más, y tienen elementos de la dialéctica que permiten y dan a la innovación, a la investigación y al avance de la ciencia, la tecnología, etc. Curiosamente, al contrario de cómo se nos presenta desde la historiografía eurocentrista, muchas de las invenciones que se atribuyen a inventores como europeos, al uso, vienen de China a través de la ruta de la seda, como la inmunología, la ciencia de la inmunología, la vacuna contra la viruela que está en China desde el siglo XI, el sistema decimal, la relojería y la transformación de un movimiento rotativo al lineal, la pólvora y el estribo, que es donde se colocan los pies a los jinetes, la tecnología de fundición del hierro y el acero, la carretilla, los arreos, el arado, la brújula magnética, el papel, la imprenta, la profesión de tejedor, los tornos de fuerza hidráulica, que están desde el siglo XI y no llegan hasta el siglo XIX en Europa, hasta la revolución industrial. Y la concepción heliocéntrica ya está presente en China desde la antigüedad. Y también se sabe que el espacio es infinito, no es un espacio cerrado, esférico, ¿vale? China es la primera potencia económica mundial hasta al menos el siglo XV y XVI, donde Europa comienza el expolio de las colonias de ultramar y ahí es donde empieza quizás a ascender o a pisarle los talones a China, ¿no? En la economía china. No es hasta 1820 cuando el modo de producción asiático empieza en un declive, ¿no? A desmoronarse. Hasta entonces representa en 1820 el 30% de la producción nacional mundial. Bueno, no, perdón, es el 30% del Producto Nacional Mundial. La administración central abarca grandes planes arquitectónicos, entre ellos las obras colosales hidrográficas, como canales, diques y depósitos, que recorren cientos de kilómetros. Eso no se da en la Europa feudal porque las administraciones son señoriales y son muy pequeñas. El imperio, como ya he dicho antes, permite el desarrollo y las clases intermedias entre el emperador y el campesinado son enemigos. Y a finales del siglo XVIII, la dinastía Qing, por una serie de contradicciones internas, desaparece y la corrupción empieza a expandirse.
Las campañas militares de Nepal y Birmania hacen que el emperador reduzca el presupuesto de la administración e impone más tasas a los campesinos. La corrupción empieza a corroer todavía más a la administración debido a la pobreza que se está causando y la característica más fatal de China, ¿no? Es que es un país superpoblado, es decir, más pobre y más superpoblación. Los precios de la tierra están en alza y los campesinos chinos empiezan a depender más de los campesinos ricos. La presencia europea se incrementa. Comienzan, y en esta etapa, principios del siglo XIX, comienzan una serie de revueltas campesinas por la mala situación que tienen los campesinos, desde 1803 hasta 1850. ¿Vale? Todas son derrota tras derrota, hasta que la más relevante surge a finales de este año, en 1850, que es la Revolución Taiping. En chino significa la paz del cielo. ¿Vale? Los campesinos idealizan o luchan por una sociedad igualitarista muy similar al concepto moral cristiano, o como se entendían las comunas cristianas. Entre ellos también reivindicaban la igualdad de los sexos, la prohibición del alcohol, el opio y el tabaco, y preconizaba el rechazo al lujo. Esta revolución hace temblar los cimientos del imperio. Al final, la revolución Taiping es derrotada por ejércitos mercenarios de las clases ascendentes más ricas y ejércitos mercenarios del Imperio Británico. En 1750, la economía china es el 33% del Producto Industrial Mundial. En 1600, el 20%. En 1880, el 12%. Y en 1950, el 5%. La economía china está en caída libre en plena revolución industrial. Antes de empezar este periodo, en 1699, ya los británicos empiezan a comerciar con China. En Cantón, que es una ciudad portuaria muy famosa de China, se permite un comercio limitado con el extranjero. En 1800, en el siglo XIX, los británicos ya empiezan a comerciar con el opio, ¿vale? En China. Y extraen de ese comercio beneficios muy grandes. China se convierte en un país drogodependiente del opio, o sea, la drogodependencia se expande por el país de una manera tremenda, y las autoridades imperiales deciden prohibir el opio, incautarlo y destruirlo, ¿no? Cuando la administración imperial hace esto, Inglaterra declara la guerra a China por haber destruido sus provisiones y vence Inglaterra en esta guerra, ¿no? Que es la que se llamó la Guerra del Opio. Esta fue la primera guerra del opio, ¿vale? En 1842, Inglaterra exige en su victoria, en el Tratado de Nankín, el puerto de Hong Kong, que no fue recuperado hasta hace 20 años, y la apertura al comercio de 5 puertos más. Después se daría un incidente en el buque Arrow, en un buque inglés, y se produciría la muerte de un sacerdote francés, que Francia e Inglaterra tendrían como pretexto para volver otra vez a declarar la guerra a China y hacer una guerra de invasión, ¿no? Vuelve a perder China y se le exige que firmen el Tratado de Tientsin, en el que se abren 10 puertos al comercio extranjero y es otra indemnización que tienen que pagar tanto a Inglaterra como a Francia, ¿no? En 1894, es decir, unos años después, Japón le declara la guerra a China. Este vence y se apropia de Taiwán, del archipiélago de pescadores y de la provincia de Liaoning, que es una provincia en Manchuria, al norte de China, hace frontera con Corea. Y en 1899, esto sí es mucho más famoso, el movimiento Ji-e-Tuan, que son los puños de la justicia y la armonía, lo que son llamados los boxers, ¿vale? Movilizan a sectores amplios del pueblo y se rebelan contra la vejación occidental, ¿vale? Al principio son un movimiento autónomo, pero el imperio los absorbe o los convence para que luchen por su causa y la consigna se transforma en defendamos la dinastía y expulsamos a los extranjeros. Los Boxers llegan hasta Pekín
Pero la alianza occidental que estaba colonizando China en ese momento, que son Alemania, Gran Bretaña, Francia, Japón, Rusia, Italia y Austria-Hungría, los derrota. Y Estados Unidos. Las tropas occidentales aprovechan esta derrota en Beijing, o sea, su victoria en Beijing, y perpetran todo tipo de violaciones, saqueos, asesinatos, etcétera, etcétera. Esto es totalmente, o sea, esto ha perdurado en la memoria del pueblo chino durante décadas y sigue siendo. De esta victoria de Pekín, los imperialistas sacan un tratado que les permite construir cuarteles en una parte este del país y en Pekín y Tianjin. Vuelve a tener que pagar China otra indemnización gigantesca a las potencias imperiales. Y la dinastía, en esta ocasión, ya sí que es verdad que se pone al servicio del imperialismo. China está completamente ocupada, militarmente hablando, económicamente secuestrada, y sus puertos comerciales más relevantes están controlados por Occidente. En 1894 nace el doctor Sun Yat-sen funda el Partido Nacionalista Chino, lo que se llamaría el famoso Kuomintang, ¿vale? Sus premisas son antifeudales, anticoloniales, en pos de la soberanía nacional china, ¿vale? Este hombre tiene una idea en su momento, ¿no? Revolucionaria, pero Lenin hablaría de él como un pequeño burgués, porque creía que podía saltarse el capitalismo y pasar directamente a un socialismo utópico agrario, ¿no? Yo he visto, cuando se lee a Sun Yat-sen, se ven muchas similitudes con Blas Infante, con el padre de la patria andaluza, ¿no? El Kuomintang seduce a intelectuales, militares y otras sociedades secretas, y en 1911 los militares chinos deponen al imperio y se proclama la República de China, ¿vale? Es lo que se llamó la Revolución Sinai. Sin embargo, la burguesía china es una clase muy débil y no consigue llevar a cabo esta revolución. Y Yuan Shikai, el caudillo militar Yuan Shikai, se autoproclama presidente e impone su régimen militar propio. Los chinos pueden constatar que hasta este momento la República Democrática Burguesa es inviable. Finaliza la Primera Guerra Mundial y China asiste a la Conferencia de París. China está en el bando de los vencedores. Sin embargo, se estipula que los territorios ocupados por Alemania pasan a ser japoneses y no chinos, ¿vale? Este fraude o esta decepción internacional fue lo que causaría el movimiento 4 de mayo, ¿vale? Que moviliza a los estudiantes y a la clase obrera de Shanghái. La movilización es muy fuerte y fuerzan al gobierno a que no firme el Tratado de París. La intelectualidad china comienza a interesarse por la Revolución de Octubre, porque se ha dado durante la Primera Guerra Mundial, y se crean grupos de estudio y revistas de difusión del marxismo y el leninismo, ¿vale? Mao Zedong es el autor de una de ellas, que son los comentarios de Xianjin. Además, la Unión Soviética cedió sus derechos zaristas sobre las ocupaciones que tenía sobre China. Esto sedujo el marxismo, hizo que se expandiera más por China y los chinos vieron en el marxismo una esperanza, ¿no? La Comintern, la Internacional Comunista, envía a 2 delegados para asesorar a los comunistas chinos, a los interesados o los simpatizantes del marxismo en China, para fundar el partido. Y el 1 de julio de 1921 nacería el Partido Comunista de China en una góndola a orilla del río Yangtze. Vale. El Partido Comunista Chino, al principio, cuando empezó su andadura, trazó una estrategia de alianza con el Kuomintang, ¿vale? Del Partido Nacionalista Chino. El Kuomintang
en estos años establece una táctica militar, ¿vale? Una campaña militar, que es lo que se llamó la Expedición del Norte, ¿vale? Los señoríos militares que se habían apropiado y habían fracturado la integridad territorial de China, se habían apropiado de muchos medios, de muchas riquezas, y esto era necesario reunificarlo, ¿no? Chiang Kai-shek lleva a cabo exitosamente la campaña de Expedición del Norte y regresa a Shanghái, ¿vale? Después de la campaña exitosa en el norte con los señoríos feudales, decide atacar Shanghái, que es, por así decirlo, el bastión del Partido Comunista Chino. Se produce un baño de sangre y el Partido Comunista Chino rompe relaciones con el Kuomintang. A todo esto, Sun Yat-sen ya había muerto y Chiang Kai-shek se había hecho con el poder del Kuomintang. En 1930, Japón vuelve a enviar militares a China y en 1936 el Ejército Popular deja de lado el enfrentamiento con el Kuomintang y establece la estrategia prioritaria de lo que es el Frente Único, ¿vale? La prioridad es la reunificación nacional y la soberanía nacional, ¿vale? En la lucha contra el imperialismo japonés. La consigna es que ha de unirse, la consigna del Frente Único, perdón, es que ha de unirse todo lo susceptible de ser unido, en pos de la soberanía nacional e en contra del imperialismo. Tras la sucesiva derrota de las tácticas militares en la guerra civil establecida por los 28 bolcheviques, ¿vale? Que era la línea más izquierdista del partido, los 28 bolcheviques pretendían hacer un copia y calco de la Revolución de Octubre, ¿no? Es decir, que tuviera que ser de las ciudades a los campos la revolución. Al final esto fracasa, va de fracaso en fracaso, porque en China las circunstancias no son las mismas que en Rusia, ni tienen los mismos núcleos urbanos ni están igual de desarrolladas, ¿no? Mao toma el poder del partido y rompe con la línea de Moscú o con la línea más apegada a la internacional y establece la táctica de guerra prolongada, ¿vale? Y invierte los factores de la revolución, es decir, la revolución no tiene que ser de la ciudad al campo, sino a la inversa, del campo a la ciudad, dándole un protagonismo especial al campesinado, porque es la clase preponderante de China. Es un país agrario atrasado. En 1945 finaliza la Segunda Guerra Mundial y Japón es derrotado. Se abren las posibilidades de paz entre Chiang Kai-shek, entre el Kuomintang y el Partido Comunista Chino, pero Chiang Kai-shek, después de hacer amagos, regresa con la campaña militar y con el apoyo de Washington hacia la campaña militar contra el Partido Comunista Chino, ¿vale? Pero, a pesar de todo, el Partido Comunista Chino y el Ejército Popular de Liberación, victoria tras victoria, 3 años después, el 1 de octubre de 1949, se proclama la República Popular China. Bien. Son 30 años de guerra desde que se funda el Partido Comunista Chino. Y el partido, viendo las circunstancias tan desoladoras y devastadoras del país, se ve en la necesidad de gobernar o de compartir el poder con el resto de partidos burgueses nacionalistas y pequeños burgueses, ¿vale? Es lo que Mao utilizó como la nueva democracia, ¿vale? En un país profundamente atrasado y devastado por la guerra, el proletariado no tiene fuerzas suficientes para llevar a cabo una reconstrucción del país, ¿vale? Y necesita la colaboración de las demás clases nacionales, ¿vale? Se crea la famosa Conferencia Consultiva del Pueblo Chino y esta nueva democracia iría bajo la dirección del Partido Comunista Chino, ¿vale? China es un país mucho menos industrializado que Rusia y además
mucho más poblado, es decir, tiene muchas más hándicaps que la Rusia zarista para que se den las mismas circunstancias que en la revolución bolchevique. ¿Vale? Afortunadamente, la pequeña burguesía y la burguesía mediana colabora con este proyecto de transición socialista, que es la nueva democracia, porque al haber apartado a la burguesía compradora, que es la burguesía que colabora con el colonialismo, ya no tienen esos rivales en la competición capitalista para poder desarrollarse. ¿Vale? El PDCH confisca las tierras de los señores feudales y de las propiedades de esta burguesía compradora. ¿Vale? La propiedad de la burguesía nacional es reconocida y apoyada por esta nueva democracia. Según las leyes del materialismo histórico, en China, en ese momento, no se habían agotado las posibilidades de desarrollo de la burguesía. Y si no se agotan las posibilidades de desarrollo de una burguesía, de un capitalismo, no puede pasarse a un régimen social siguiente. ¿Vale? El materialismo histórico no evoluciona según el capricho de unos dirigentes, sino según el desarrollo de las fuerzas productivas. En esta ocasión, curiosamente, se le pregunta en una rueda de prensa al PDCH, se le pregunta de cuánto durará la fase de nueva democracia. Y Mao dice que de 20 a 30 años. Este mismo tipo de política, aunque salvando la distancia, la llevaría a cabo Lenin con la nueva política económica y la continuaría Stalin. Sin embargo, las continuas campañas de agresión imperialista y el sabotaje perpetrado continuo de la burguesía nacional hacen que se tenga que parar este pacto, ¿no? esta nueva política económica y continuar con los planes quinquenales, ¿no? Y implantar los planes quinquenales. Unos años después, el Partido Comunista Chino promueve lo que se llamó las cooperativas y los equipos de ayuda mutua, ¿vale? A los que los campesinos se afiliaban. ¿Vale? A partir del año 1953, estas iniciativas tienen mucho éxito y van en aumento. Rápidamente, en el seno del partido se darían contradicciones en cómo abordar esta cuestión, ¿no? El tema de los equipos de ayuda mutua y las cooperativas. Habría enfrentamientos serios. La línea más izquierdista del partido, con ambiciones igualitaristas, muchos de ellos tenían o arrastraban las idealizaciones del movimiento Taiping, de la paz celeste, decidieron acelerar este proceso de colectivización. Esto sumado al factor del desconocimiento en economía que tenía numerosos cuadros del Partido Comunista Chino, cosa que el mismo Mao Zedong reconoce, lo que hace que, buscando un referente o una guía, copien el sistema que se está implantando en la Unión Soviética, ¿no? Que son las colectivizaciones. Esta colectivización, o sea, gana esta línea izquierdista y la colectivización se profundiza y se intensifica. ¿Vale? Las pequeñas propiedades de los campesinos, como pueden ser las cabezas de ganado o las pequeñas parcelas, se entregan a este plan. Y Mao, en esta vorágine, ¿no? También especula con que, como China es el país más poblado del mundo, podrá alcanzar a Inglaterra en cuestión de 15 o 20 años. Esto no es viable, obviamente, ¿no? Entonces, según esta premisa, Mao y la línea izquierdista del PCCH ponen a funcionar lo que se llamó el gran salto adelante, ¿vale? Es decir, con un gran movimiento de masa, abandonando el trabajo agrario, se ponían a industrializar el país, ¿vale? A electrificarlo, a hacer hornos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, como el campesinado no tenía ninguna formación, ninguna especialización técnica y tuvo que abandonar las tareas agrícolas, lo que se realizaba era absolutamente inservible y se produjeron hambrunas importantes, ¿vale? en el gran salto adelante.
evidentemente, este planteamiento que hizo Mao, en que cuanto más socializadas estuvieran las relaciones de producción, más crecerían las fuerzas productivas, es totalmente contrario al marxismo. Es precisamente a la inversa, ¿no? Cuanto más desarrolladas estén las fuerzas productivas, más se socializarán las relaciones de producción. Es decir, el planteamiento es a la inversa. Esta medida tuvo la oposición de los históricos cuadros del Partido Comunista Chino, como puede ser Zhou Enlai, Chen Yun, Zhu De o Peng Dehuai. El partido, debido a que la línea izquierdista del Partido Comunista Chino tenía mucho poder y mucho peso, los acusó de derechistas y los identificaron con los revisionistas soviéticos, ¿vale? En estos años, la democracia interna del partido empieza a estar muy debilitada. En 1961, el gran salto se detiene y Mao reconoce los errores cometidos y se hace responsable de ellos. 5 años después, en 1966, la línea ultraizquierdista del partido continúa ganando peso y continúa ganando poder en el partido, ¿vale? Y en el seno del PCCH, el Mao senil, ya estaba viejo el hombre, entra en una especie de psicosis. Es más, empieza a especular en una conversación con Ho Chi Minh en que él temía que rápidamente un Khrushchev volvería al Partido Comunista Chino y se haría con el poder y entregaría el socialismo a los burgueses. Entonces, debido a esto, el Partido Comunista Chino teoriza en que la primera contradicción nacional es la burguesía, la contradicción de burguesía-proletariado. En esta ocasión, en esta fase histórica, la primera contradicción social no era la de burguesía-proletariado, porque la burguesía apenas se había desarrollado. China no había pasado ni siquiera por un capitalismo. Existía esta contradicción, pero ni era la principal ni era antagónica, ¿vale? El máximo exponente de la línea izquierdista del partido, ultraizquierdista del partido, que es Lin Piao, el general Lin Piao, difama, expulsa y castiga, en muchos casos llegó hasta matar a cuadros históricos del Partido Comunista Chino, como fueron Deng Xiaoping, Liu Shaoqi, Zhu De, Chen Yun o Zhou Enlai, ya lo he mencionado antes. Se les acusaron de ser revisionistas y de ser burgueses sin fundamento alguno, ¿vale? Mao apoyaría esta iniciativa traicionando a sus propios principios revolucionarios de la juventud, como planteó precisamente la Nueva Democracia. Es decir, durante los primeros años de la Nueva Democracia, Mao afirma, como he dicho antes, que este proceso durará de 20 a 30 años, pero ni siquiera se había esperado la mitad de años para que se consumara el proceso de Nueva Democracia, ¿no? Es lo que se daría en esta ocasión lo que conocemos por la revolución cultural, ¿no? En la que la cultura y la dirección del Partido Leninista son condenados, y son condenados como elementos burgueses, ¿vale? Las masas mismas tenían que construir su propia cultura desde cero y por sí solas, y llevar a cabo el socialismo científico por sí solas, o sea, por inspiración divina, ¿vale? Esto es completamente antimarxista y antileninista y es un planteamiento cuasi anarquista, por no decir anarquista prácticamente. Lin Piao muere y toman el relevo su mujer de esta revolución cultural, su mujer, que es la mujer de Mao Zedong, que es Jiang Qi, y 3 hombres más que conforman la banda de los 4, la famosa banda de los 4. A pesar de los graves errores cometidos hasta este periodo, hasta el final de la Revolución Cultural, el primer periodo socialista, que abarca desde 1952 a 1978, es globalmente positivo.
Se progresó en la industria pesada y en la educación y en la sanidad especialmente. Además, se duplicó la producción en petróleo, carbón, y la producción de electricidad aumentó 40 veces. La del acero 17 veces. Y solo un tercio de la población es analfabeta en 1978. Y la esperanza de vida pasa de los 35 a los 65 años. Pese a ello, China sigue siendo un país profundamente atrasado, agrario, con una brecha abismal con el desarrollo de los países occidentales. Con el hándicap de ser el país más poblado del mundo. Deng Xiaoping, que había sido reprimido en la Revolución Cultural y apartado de los puestos de responsabilidad y condenado a trabajar como obrero para que recapacitara sobre sus líneas, ¿no? Él, 2 años después, llega al poder tras la pérdida de la influencia de Hua Guofeng, que fue el que sustituyó a Mao cuando Mao muere en 1976, y la revolución cultural se detiene, y la banda de los 4 son condenados. Deng Xiaoping, por los méritos y por su capacidad y por su oratoria y por su credibilidad en el partido, sube al poder como secretario general. En esta ocasión, en 1978, pronuncia el famoso discurso "Emancipar la mente, actuar en función de la realidad y mirar unido hacia adelante", donde pone de relieve los fallos izquierdistas del partido cometidos hasta entonces y llama a priorizar la modernización del país. El socialismo, él dice, no es igual a la pobreza. Marx y Engels solo aprobaron la revolución socialista en Francia, Alemania e Inglaterra. ¿Por qué? Porque eran los países donde las fuerzas productivas, donde la industria, la tecnología y la ciencia estaban más desarrolladas. Y como el marxismo y el materialismo histórico estipulan, no se puede pasar de un régimen social a otro si no agota ese régimen el desarrollo de las fuerzas productivas que le corresponden, ¿vale? En este caso, como en China no ha habido un periodo capitalista, el capitalismo no ha podido desarrollar las fuerzas productivas hasta donde puede. No se puede pasar luego al socialismo si no se ha agotado un periodo necesario en el materialismo histórico. Esto es lo que obliga además de que China no ha pasado por un capitalismo, el desarrollo histórico es completamente distinto al europeo, como ya he mencionado antes. Entonces, eso obliga al Partido Comunista Chino a teorizar por sí mismo, una cosa que Marx y Engels no habían teorizado. Marx y Engels, por este caso, sí podrían haber pecado de eurocentrismo. China se ve la necesidad de abrir puertas al mercado internacional, al mercado occidental, que es de donde proviene la tecnología de más alto desarrollo, la tecnología punta, y los conocimientos y los medios del mundo occidental, ¿no? Y además, mediante la iniciativa privada, aumentar la producción, que es muy baja, y con tanta población a la que hay que proveer, ¿no? Este mercado empieza a abrirse, ¿vale? En unas cotas determinadas por el Estado. Cuando las reformas se implementan, el Estado, en el campo agrario, el Estado paga más por la cosecha recogida si supera la cuota exigida en un 50%. Y la responsabilidad, en lugar de caer sobre la comuna, caería sobre la familia, ¿vale? Esto, sorprendentemente, hace que la producción de de trigo aumente un 60% y la de maíz un 55%. La tierra sigue siendo del Estado. Las diferencias de ingresos entre la ciudad y el campo con estas medidas se empiezan a mitigar y la obra excedente es absorbida por pequeñas empresas privadas que están empezando a surgir. Debido al crecimiento de vida
del mundo agrario, ¿no? Del ámbito agrario, la mujer ya no tiene que depender del hombre económicamente y puede emanciparse y trabajar en la ciudad o formarse en la universidad, etc. Y ya las casas no tienen que estar ocupadas por 3 o 4 familias, sino que este número se va reduciendo y las casas empiezan a ser ocupadas por una familia solo. Es decir, el éxito de la reforma agraria, de la liberalización agraria, entre comillas, empieza a tener su fruto. En el campo industrial, el Estado otorgaría más autonomía a la empresa y les permitiría acumular hasta un excedente del 20%, ¿vale? Si cumplen las cotas acordadas por el Estado. ¿Vale? En los astilleros, los trabajadores ganarían más dinero, se les remuneraría más si, aparte de lo que tienen como deber de recoger, ¿no? o de producir por el Estado, producen un excedente, ¿no? Esta reforma empieza, se hacen más intensas, se intensifican, hasta que en los 90 el partido decide vender todas las pequeñas y las medianas empresas y conservar las grandes. ¿Vale? El Estado, debido a esto, se empequeñece, pero al mismo tiempo se hace más eficaz al tener que gestionar menos campo empresarial. Estas reformas hicieron que la producción aumentara espectacularmente. A esto se unieron la creación de zonas económicas especiales en los puertos de Cantón, Xiamen y Shenzhen, donde se abrieron empresas mixtas, es decir, una parte de la empresa se vendía al mercado occidental para con ello poder importar los medios, la tecnología y los conocimientos de Occidente, ¿no? Que están mucho más desarrollados que en China. China en la actualidad tiene 3 formas de propiedad, ¿vale? La propiedad pública, la propiedad mixta y la propiedad privada. La propiedad privada corresponde a la pequeña y la mediana empresa. Son las mayoritarias, pero son las que menos producen. Es decir, restaurantes, tiendas pequeñas, bares, etc. Luego está la propiedad mixta. Un tipo de propiedad mixta es ocupada o la mayor parte de la propiedad la tiene el Estado, o a la inversa, la mayor parte de la propiedad la tiene la iniciativa privada, ¿no? Fundamentalmente las empresas mixtas son aquellas que comparte el Estado y empresas occidentales, ¿vale? La propiedad pública es la minoritaria, sin embargo representa el 38% de la producción nacional y son las empresas más competitivas, más gigantescas y tanto que muchas de ellas figuran en la lista Forbes como las empresas más grandes y más apoyantes. El Estado posee la tierra, el sector financiero, el energético, las acerías, la petroquímica, las comunicaciones, la construcción naval, la construcción arquitectónica, la automovilística, el transporte, etc. Todos los sectores estratégicos de la economía son propiedad pública. El sector del Estado está en constante aumento y desarrollo en detrimento del privado y del mixto. La estrategia que establece el Partido Comunista Chino con los capitales extranjeros que se importan es la de Yi Xichan Wan Yishu, ¿vale? Que significa importar, luego absorber y adquirir y crecer e instalarse en el mercado. Es decir, lo único que queremos de las empresas occidentales es su tecnología y una vez que nos la apropiemos ya lo desarrollamos con nuestras propias marcas, ¿no? Gracias a esta estrategia, las empresas públicas chinas ya fabrican teléfonos, automóviles y aviones de gran calidad con sus propias marcas. Al mismo tiempo, se aumentan los impuestos del capital extranjero o se deshacen de él a velocidad de vértigo. De 1999 a 2005, el capital extranjero se redujo del 7% al 4%. Esto es hasta 2005, en 2018 ya es la cantidad ínfima.
Y China depende del 95% de su propia fuerza. A 2018 todavía más. Esta reforma de apertura, que hoy continúa vigente, ha hecho de China lo que es hoy. Una economía sorprendentemente dinámica que asombra al mundo y crece a una velocidad espectacular. Al contrario de lo que se cree en Occidente, las reformas de mercado, las reformas capitalistas, han sacado a 500 millones de personas de la pobreza, lo que significa de un 80 a un 10% se ha reducido la pobreza en China, ¿vale? Con fecha de 2010. Hoy en 2018 está en un 4% aproximadamente. Para 2020 el Partido Comunista Chino tiene pensado, o tiene planeado, tiene previsto que la pobreza será erradicada. Según el sociólogo hindú Rajampal Agarwal, concluye, en la historia de la humanidad ninguna otra experiencia merece tanta admiración como la de China. Otros países harían bien inspirándose. En su forma de apertura, China ha apostado por la conexión internacional y la inversión en infraestructuras con los países del tercer mundo y europeos. Dígase las campañas de la Franja y la Ruta, APEC, ASEAN, CELAC, 16+1, BRICS, OCS, etc. Financial Times escribe: algunos comentaristas occidentales describen la relación de China con África como una forma de colonialismo. La estrategia occidental no ha roto el ciclo de su desarrollo de África. Las inversiones chinas que se inspiraron en intereses comerciales hacen aumentar el empleo y el crecimiento en África y abren perspectivas para avanzar en una vía diferente. Los chinos trabajan en una infraestructura que tendrá efectos positivos en las ramas industriales más allá de las materias primas. Es decir, China está contribuyendo, gracias a estas campañas que está fomentando o está trabajando con los países del tercer mundo, se corrobora que contribuyen al desarrollo de estos países. No es una forma de parasitismo. El Partido Comunista Chino establece que este tipo de relaciones con los países del tercer mundo tienen la consigna de ganar, ganar. Tanto China como los países del tercer mundo tienen que ganar. Ninguno de ellos puede perder. Y con ello, la creación de un mundo multipolar. Pese a todo esto, China sigue siendo un país tercermundista en vías de desarrollo. China solo produce el 11% de electricidad que producen los Estados Unidos, necesita 7,7 veces más la energía que necesita Alemania para producir mercancías de $1. Un trabajador americano produce la plusvalía de $80.000, mientras que un chino solo la de $2.900. Está muy atrasado, la brecha de desarrollo con los países occidentales todavía es enorme. En cuanto a la contaminación, la ONU reconoce a China como la líder en producción de energía limpia y es ejemplo mundial de política industrial ecológica. China es la líder en energía solar y eólica. En 2008 se produce el boom financiero, ¿no?, que a nosotros nos ha llegado y lo hemos podido constatar en nuestras carnes. Cuando se produjo este crack, los economistas occidentales auguraron que China iba a colapsar, debido a que, como el consumo en Occidente se había caído, las exportaciones ya no tendrían compradores, ¿no? Sin embargo, China mantuvo su nivel de crecimiento en un 9,1% en 2008 y en un 10% en 2010. ¿Cómo? Manteniendo las inversiones públicas y el consumo, es decir, aumentando el ingreso de la familia. Todo lo contrario a lo que ha pasado en Occidente. Mientras que el capitalismo se ha dedicado a privatizar las ganancias y a socializar las pérdidas, la epidemia del paro se expande, los recortes sociales se expanden. China ha aumentado el beneficio de sus empresas públicas, cuyos beneficios fueron superiores a las de las mayores empresas privadas occidentales. Esto en plena crisis económica.
Y la inversión social en China no bajó como en Occidente, sino que aumentó. Un 84% en la educación y un 92% en la sanidad. Los ingresos de las familias aumentaron en un 8,5%. El paro siguió disminuyendo con la creación de 50 millones de puestos de trabajo. Es decir, el efecto que ha tenido la crisis bursátil de 2008 en Occidente ha sido totalmente contrario en China, a pesar de ser bastante dependiente del mercado internacional, ¿no? Tan capitalista no será. Bueno, en cuanto al Partido Comunista Chino, las prioridades políticas del Partido Comunista Chino son el combate contra la corrupción, el combate contra la polución, lo que ellos llaman el alivio preciso de la pobreza y el combatir el atraso de las zonas occidentales, que son las zonas más atrasadas. El Partido Comunista Chino ha teorizado, debido a que, como ya he puesto antes, como Marx y Engels, el marxismo no ha teorizado sobre el desarrollo en China, según ellos, China se encuentra en la fase primaria del socialismo, en la que la primera contradicción principal a resolver es el atraso tan grande que tienen las fuerzas productivas en China. Dígase, cuando hablo de fuerzas productivas, hablo de industria, ciencia, tecnología, medios, etcétera, etcétera. Este modelo de socialismo lo llaman socialismo con peculiaridades chinas, ¿vale? Porque no se ha dado en ningún otro lugar del mundo. El cuerpo teórico del PCCH es el marxismo-leninismo, el pensamiento de Mao Zedong, la teoría de Deng Xiaoping, que fue el que llevó a cabo la reforma de la cultura, la triple representatividad de Ian Fleming, el concepto científico del desarrollo de Hu Jintao y lo que se estipuló en el último congreso, que fue en octubre del año pasado, que es el pensamiento del socialismo con características chinas en la nueva época. El Partido Comunista de China es la vanguardia de la clase obrera y lidera el frente único de partidos, ¿vale? Entre sus consignas está la confianza de todo corazón en el proletariado y vivir como la clase obrera tanto en la aventura como en la adversidad. El 83% de la población china está satisfecha con el trabajo, tanto político como económico, del Partido Comunista Chino. A mi forma de ver, ¿por qué en la izquierda existe tanto antisinismo o tanto no antisinismo, sino miedo, quizá, o identificación con otros países capitalistas que hay de China? Pues por la campaña propagandística occidental que hace los medios capitalistas occidentales sobre China. Y es que, según estos medios, China es capitalista, ¿no? Es decir, cuando la Unión Soviética, por ejemplo, entró en declive en los años 80, se decía que era puramente socialista y que el socialismo es un fracaso. En cambio, cuando el socialismo tiene un éxito y crece, resulta que es capitalista. El mensaje es que al final el socialismo no vale o es malo, ¿no? Por otra parte, por la visión burguesa del socialismo que tiene esta clase dominante, que confunden el socialismo científico con una especie de comuna cristiana de las catacumbas, ¿no? Donde todos son iguales, donde todo es igualitarista, donde todo es de todo, etcétera, etcétera. Esto no tiene nada que ver con el marxismo-leninismo, ¿no? Sin embargo, muchos comunistas han caído en esta trampa, ¿no? Es decir, han confundido el socialismo científico con esta visión que tiene la burguesía del socialismo. Y el último factor, en mi opinión, es que tras la caída de la Unión Soviética, el movimiento comunista internacional se encontró en una orfandad y en una tiniebla ideológica de las que era difícil salir y de las que sigue siendo muy difícil salir. ¿Qué es lo que pasa? Que el movimiento comunista internacional, los comunistas, se aferran a lo primero que encuentran, ¿no? Y para interpretar el mundo en el que están. Y recurren a teorías pasadas del movimiento comunista internacional, como por ejemplo o el trotskismo o el osismo
o el maoísmo más radical, o el sovietismo. Todas ellas constatadas por la historia que son erróneas. Consecuencia de todos estos tres factores, China tiene a todos en su contra. Y lo último de esta intervención pues sería: ¿por qué mano fuera de China? ¿Por qué el proyecto? Porque creemos que el estudio y la investigación sobre la República Popular China es necesario para los revolucionarios, porque significa la vigencia y el vigor y la superioridad del marxismo-leninismo en el siglo XXI, en todas las circunstancias tan adversas en las que nos encontramos, que es las tinieblas ideológicas y políticas más absolutas, ¿no? Y debido a esto, creemos necesario y ponemos en marcha la difusión de la información y la investigación, y hacemos un trabajo de escudriñar y de indagar sobre esta República Popular, ¿no? Para que iluminar un poco sobre este país y sobre las circunstancias, o cómo solucionar un poco esa orfandad ideológica que tiene el movimiento comunista internacional a día de hoy, ¿no? Y yo creo que con esto hemos acabado. Que me llama mucho la atención, sobre todo últimamente, con la respuesta occidental que puede haber al desarrollo de China. Como de Europa se ha hecho esa especie de retórica liberal para aprovecharse de los otros países del mundo, una vez que el liberalismo se vuelve en contra por el desarrollo chino, como en el caso de que China se ha empezado a apropiar de empresas tecnológicas de Alemania, como incluso Macron o Merkel, liberales de toda la vida, tienen que cambiar los discursos. Y en parte no sé qué opinión puedes tener tú sobre la influencia en la política europea, precisamente a la inversa de cómo se ha hecho tradicionalmente. Hombre, porque Europa está en una situación muy comprometida. Es decir, Alemania está en una situación, después de la caída del muro, date cuenta que la mayor cantidad de bases de la OTAN en Europa están en Alemania, ocupada militarmente por Estados Unidos. Es decir, Alemania está en una situación geopolítica muy complicada, en la que se plantea seriamente si tiene que apoyar a los Estados Unidos o empezar a aliarse más por su seguridad con Rusia y China. Es decir, buscar otros aliados geopolíticos, porque está viendo que Estados Unidos le está perjudicando más que le está beneficiando. ¿Me explico? Entonces, por eso cambia los discursos. Pero no es por una cosa a favor del socialismo, es simplemente por una cuestión de supervivencia de Alemania, de beneficio de Alemania. ¿Me explico? No sé si ya... Sí. ¿Alguna más? Miguel, agradecerte la exposición. A mí me ha sugerido muchas cosas. Yo he estado estos días, he intentado tomar algunas notas para plantearte algunas dudas, algunas cuestiones. Lo voy a hacer un poco atrevido, porque tengo bastante desconocimiento, más que conocimiento, de la realidad de la República Popular China. Entonces yo la voy a plantear y te voy a decir mi impresión, y luego tú me la rebates o me las confirmas si es así. Hay un elemento que creo que está sobrevolando a nivel internacional y que lo sueltan de vez en cuando los generales y los institutos de investigación militar, etcétera, de Europa, de Occidente, y es que parece que por un lado, así a nivel general, hay un desplazamiento de los ejes, de los centros de poder desde Estados Unidos, que parece ya evidente que en un plazo prudencial va a perder influencia hacia China. Entonces, cuando los generalotes y toda esta gente de los altos mandos y tal se ponen a hablar así un poquillo más sinceramente, sí que aparece que la preocupación ahora mismo de los países occidentales no está ni en Oriente Medio, ni en Irán, incluso no tanto en Rusia como en China dentro de 20 o 30 años. Esto también, por otro lado, cuando uno se pone un poco a pensar y a ver cómo se mueve China a nivel internacional, sobre todo en el ámbito económico, yo no puedo dejar de ver ciertas pretensiones
justamente en esa línea, de convertirse en el nuevo árbitro del mundo. Y en ese sentido veo, por ejemplo, una noticia que salía hace un par de días o tres sobre la terminación y tal de la línea esta de ferrocarril que va desde la costa este de China hasta, creo que termina en Madrid, ¿no? Que atraviesa toda Eurasia de una punta a otra. Luego hay otro elemento que me ha llamado la atención, bueno, te lo dejo ahí, si quieres me lo comentas. Otro elemento que me ha llamado la atención es el comentario sobre la política de nueva democracia y tal. Porque justo en la Unión Soviética, cuando empezaron con los planes quinquenales, ya después de la Segunda Guerra Mundial había quien se atrevía a decir que se había construido la sociedad socialista y se pasaba al comunismo. Entonces me ha llamado la atención que justamente caracterice a la República Popular China como en una fase primaria de socialismo. Con respecto a la política internacional también hay otro elemento que es la exportación de mano de obra. Yo lo del ganar, tal y como lo has planteado, no tengo datos, por eso lo decía desde el principio, pero lo del ganar no lo veo tanto así porque creo que con la exportación de mano de obra se está haciendo, es decir, se está exportando algo más que mercancías y no se está estableciendo una relación de igualdad, sino que con la exportación de mano de obra potente se están planteando también ciertos elementos de preponderancia. Y con respecto a eso a nivel internacional y luego con respecto a nivel interno, las cifras que yo tengo, el coeficiente de Gini en los últimos 30 años está por encima, por ejemplo, el coeficiente de Gini mide la desigualdad en las sociedades. El coeficiente de Gini que yo tengo en 2008 es más alto que el de Andalucía en la actualidad. 0,49 en el caso de China, 0,34 en el caso de Andalucía. Eso coincide con las cifras que yo he podido ver de urbanización de la sociedad china. Es decir, hay un crecimiento de la urbanización, lo que implica también que por detrás hay una desigualdad económica entre el campo y la ciudad potente. Entonces, si quieres condenar yo a China, a nada, ¿no? Pero que veo que hay también unos problemas de fondo potentes. Totalmente. Y ya está. Hombre, vamos a ver. En el socialismo es que tendemos a confundir las cosas. En el socialismo la lucha de clases sigue existiendo. Las clases siguen existiendo. Es decir, es completamente verdad que la desigualdad en China es brutal. Ahora, ¿qué es lo que sucede en los países occidentales? La clase obrera cada vez está siendo más pobre, mientras que en China las dos clases, tanto la burguesa como la obrera, siguen subiendo. Sigue habiendo mucha desigualdad, pero la clase obrera sigue ganando en calidad de vida. ¿Me explico? A pesar de la crisis. Entonces, yo no pondría tanto de relieve la desigualdad, sino cómo se elevan las condiciones de vida a pesar de que China, las circunstancias adversas tan tremendas que tiene China, que está en absoluto acoso y derribo del imperialismo y unas condiciones de atraso muy importantes, ¿no? A pesar de que sea la primera potencia económica en términos de paridad de compra. Y es que me han preguntado muchas cosas. Sobre la nueva democracia, vamos a ver, sí, es que hubo un giro de análisis de tendencias por la línea izquierdista del PCCH. Es decir, con el gran salto adelante se teorizó eso, de que ya se iba a llegar al comunismo, pero cuando Deng Xiaoping llega al poder, que se hace secretario general, se establece que la contradicción no es esa, sino que es entre el escaso desarrollo de las fuerzas productivas, el atraso de la sociedad y la demanda que tiene. Es decir, China es el país más poblado del mundo y necesita de la industria, necesita de la tecnología, necesita de los medios occidentales para desarrollarse, para alimentarse. Es decir, depende a la fuerza de un mercado capitalista para pasar por esa fase que nunca ha pasado en la historia. Las cosas, el materialismo histórico no se puede saltar a capricho. Tiene unas leyes, tiene unas condiciones y eso hay que obedecerlo. Porque si no pasa pues como en el gran salto adelante, como en la revolución cultural, porque Mao la línea izquierdista del PCCH y Mao no entendieron eso. Deng Xiaoping sí. El Partido Comunista Chino, la autoridad sí, lo está entendiendo. Que hay muchos problemas, por supuesto. El Partido Comunista Chino lo sabe. Y reconoce que hay muchos millonarios, que hay muchos ricos y tal. Pero eso está beneficiando, a través que aquí
está beneficiando la construcción del socialismo. Y lo vemos en las cifras. ¿Qué más cosas me has dicho? Sobre lo de ganar, yo sí lo creo. Es decir, los países del tercer mundo, gracias a la industria, a la tecnología que China les da, a precios mucho más bajos que Occidente, se están cultivando semillas transgénicas, por ejemplo, que aportan unos nutrientes que evitan que los niños africanos no se queden ciegos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, yo sí lo veo como ganar, en ese sentido. Y sí, lo que has dicho antes de que China es la primera amenaza mundial, sí. Para Occidente lo es porque le está quitando ese puesto, lo está desplazando del poder. ¿Como una potencia imperialista? Pues yo ahí discrepo de que China ambicione ser el árbitro del mundo. Porque en ningún momento de su historia el Partido Comunista Chino se ha querido desarrollar en base a los mecanismos de Occidente. Ya sea usura, ya sea chantaje, ya sea bloqueo, ya sea sanción, ya sea crédito a muy alto precio, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca ha empleado ese mecanismo, ni lo va a hacer. No creo, a no ser que haya un golpe de Estado o lo que sea, me explico, pero nunca se ha producido eso. Siempre ha sido de la manera más, hombre, evidentemente no a una ONG, el Estado chino no a UNICEF, pero sí es verdad que es un socialismo que trata de ganar en esa relación. No sé si te he respondido. ¿Algo? Yo te quiero preguntar, por los países de alrededor de China, por cómo puede irradiar, cómo puede estar irradiando, la experiencia que puede haber tenido en los últimos años en Vietnam, en Camboya, países de por ahí, que tradicionalmente se han visto como países asiáticos subdesarrollados, que no sé si por ser pequeños y también normalmente no muy poblados, pueden estar viendo China como referente y haciendo algo similar a lo que hacen ellos. No sé, por eso. Es que Vietnam y Laos, por ejemplo, hacen frontera con China, son socialistas. Por ejemplo. Y China tiene una campaña que es la PEC y la ASEAN, que es la contribución y el desarrollo y la comunicación entre los países asiáticos de alrededor, entre ellos Camboya, para el desarrollo de infraestructura, de sanidad, de medios, de tecnología, etcétera, etcétera. Es más, hace poco, en Laos, el presidente Xi Jinping visitó Laos y aprovechó para mandar a albañiles y construir un hospital. Hace poco. Es decir, China está desplegando una campaña de solidaridad en Asia y en el mundo importante en cuanto al desarrollo de infraestructura, etcétera, etcétera. Y sí, evidentemente, por ejemplo, hace poco, Nepal, que es de frontera con China, han ganado las elecciones dos partidos comunistas, una alianza de dos partidos comunistas. ¿Cómo se va a desarrollar eso? No lo sabemos, esperamos que nazca un nuevo país socialista. Pero yo creo que lo influye muy positivamente. Yo te voy a plantear más cuestiones que se me han quedado sin nadie. Como decías que en el socialismo, que estoy de acuerdo, en el socialismo hay también lucha de línea a nivel ideológico. Te quiero preguntar por la nueva izquierda china, Larry Lang, Wang Hu y todo esto. ¿Cómo lo ves? Porque parece que es una nueva izquierda formada en universidades internacionales, etcétera. ¿Qué es lo que representa eso en China y a nivel interno dentro del Partido Comunista Chino? Y luego te quería plantear otro tema también polémico, la perspectiva de la República Popular China o del Partido Comunista Chino con respecto a lo que pasa en el mundo por nuestra realidad cotidiana. Me refiero al caso catalán, por ejemplo, en el que China se posiciona oficialmente por la unidad del Estado español, etc. En ese sentido sí me parece también que hay una perspectiva, verás lo que voy a decir, pero hay una perspectiva desde China de la construcción del socialismo en un solo país, o una visión bastante reduccionista, quizá reducida a la de geográfica más cercana, al sureste asiático, etc. Sobre la nueva izquierda china me va a disculpar, pero no. Luego en otro momento me dice un poco. No sé si son círculos a la universidad que sean liberales, no sé si puede ser. La verdad es que
Eso y el socialismo chino se llevan muy mal. Y por otra parte, están los maoístas, no sé si pueden ser maoístas, que realmente... No, es que parece como que es otra historia, que es de gente más del ámbito académico, lo de la izquierda china. Pero vamos, te preguntaba también por la izquierda general, también lo que queda del maoísmo, etc. No, el maoísmo al final, porque siguen habiendo adeptos realmente al maoísmo, no, sino a la banda de los cuatro, la revolución cultural, ¿no? Siguen habiendo adeptos, pero muchos de ellos, la línea más izquierdista del PDCH, sí reconoce a Deng Xiaoping o a Jiang Zemin o a la reforma y apertura como cosas beneficiosas, los más cercanos al maoísmo. Pueden tener distintas concepciones de cómo se enfoca la reforma y apertura, pero ambos, las perspectivas más maoístas están a favor. Según ciertos analistas, que sí son bastante rigurosos, en el seno del PDCH, hay dos líneas fundamentales o dos visiones del socialismo fundamentales, ¿no?, que están más en lucha. La primera es la que enfoca que China tiene que ser un socialismo de mercado, es decir, que la propiedad socialista, la propiedad pública, tiene que convivir con la propiedad mixta y la propiedad privada, es decir, que tiene que seguir así como está, ¿no? Esa sería la más derechista, ¿no? Y luego está la más izquierdista, que son quizás los más apegados al maoísmo, que sí opinan que el socialismo tiene que planificarse más o hacerlo más público y reducir a las empresas privadas. Pero la realidad es que se está produciendo así. Quizás no a la velocidad deseada, pero se está produciendo así. Es decir, cada vez son más las empresas públicas, no más las empresas públicas, sino que las empresas públicas absorben a las empresas privadas y las empresas mixtas empiezan a cobrar, la parte pública empieza a cobrar más protagonismo. Entonces, creo que va ganando la parte más izquierdista en el Partido Comunista Chino. No obstante, habrá que verlo, no se sabe lo que va a pasar. ¿Y qué más? Me has preguntado sobre lo de Andalucía, sobre lo de Cataluña. Vamos a ver, escribí un artículo hace poco sobre eso. Vamos a ver, China, por su historia, el tema de la separación, la secesión, es probablemente de los mayores peligros que ha visto, ¿vale?, para su forma de vida. Y sigue teniendo separatistas en Hong Kong, en Macao, en Taiwán, en las islas de pescadores, que son los arietes de Japón y de Washington para invadirlo. Es decir, y luego tenemos a los tibetanos, ¿no? Es decir, que son los nostálgicos del feudalismo, los monárquicos, que desean restablecer el orden feudal en la que los lamas eran los privilegiados. Entonces China subjetivamente tiene una visión del tema separatista pues muy negativa, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, date cuenta que si China se apoya o favorece o se decanta por la independencia de Cataluña, eso, date cuenta que es una declaración de guerra velada a un aliado de la OTAN. Eso puede pasar una factura muy grave. Y además con una amenaza constante del imperialismo, que los submarinos nucleares americanos se pasan por las costas meridionales cada poco. En Xinjiang tienen a grupos yihadistas organizados, que sabemos para quién trabajan, ¿no? Es decir, yo creo que hay un equilibrio mundial que no se puede transgredir porque las consecuencias pueden ser muy serias. Yo, si fuera el Partido Comunista Chino, Xi Jinping, haría lo mismo. Pues yo no puedo arriesgar a 1.400 millones de personas a una posibilidad. No lo puedo hacer. Sería una irresponsabilidad, ¿no? Y aparte es que ningún Estado ha reconocido a Cataluña, lamentablemente. No sé qué me has preguntado más. No, ya está, era eso. Vale. Voy a ser un pesado, pero una última pregunta, Sí, aprovechando sí, que está aquí. En esta dialéctica que hemos estado hablando del Partido Comunista Chino y la lucha entre líneas y tal, ¿qué ha representado el 19 Congreso del partido y la confirmación de Xi Jinping? Hombre, pues
creo que tendría que pasar más tiempo para verlo con perspectiva y analizarlo con más cautela, porque ahora mismo, como es muy reciente, pues no se puede analizar con certeza, ¿no? Las fuentes que hay son sobre todo pues, de ellos, ¿no? De sus periódicos y tal. No obstante, yo sí le doy bastante credibilidad, ¿no? Aunque sí me gustaría después confirmar con otro tipo de fuentes. Pues realmente no ha habido cambios significativos en la política, simplemente que en los estatutos del Partido Comunista de China se ha puesto un nuevo pensamiento, una nueva forma de enfocar el socialismo, que es que la contradicción principal ya no es entre el atraso del país y la demanda del pueblo, sino creo recordar, entre el insuficiente y desequilibrado desarrollo y la creciente demanda del pueblo. Hace poco People Daily escribió un artículo que es que en China, por ejemplo, aunque las necesidades materiales del pueblo empezaban a ser satisfechas, la gente para ir en vacaciones pues iba al extranjero, la gente para estudiar se iba a academias del extranjero. En fin, que ya las necesidades no solo empiezan a ser materiales, sino empiezan a ser de otro tipo. Y luego las zonas occidentales que siguen en un atraso material, en la que se está profundizando también en lo que ellos llaman el alivio preciso de la pobreza. En eso Xi Jinping ha puesto mucho hincapié. En eso, en el tema de la corrupción, que Xi Jinping está demostrando ser el más implacable con la corrupción, o sea, varios miles han sido destituidos. Y en el Partido Comunista Chino hay lo que se llama estricto código de frugalidad. Es decir, si pillan a un miembro del partido, funcionario, coches lujosos, banquetes, etcétera, etcétera, expulsado y sulfato. Sancionado. Hay un código de moral muy estricto en el partido. Y luego ha hecho hincapié en el tema de la contaminación, que son los tres problemas más peligrosos para China, ¿no? Esos tres temas. Y luego también pues, la globalización internacionalista que está haciendo China. No ha habido, pero cambios significativos no ha habido. Yo auguro, por eso mismo, yo auguro buenas perspectivas. Globalmente lo valoro positivo, el Congreso este. No obstante, habrá que ver en el futuro, no sé. ¿Ayudará el socialismo chino de alguna forma al socialismo europeo? En el sentido de que pueda servirle de fuente de algo o de apoyo. Por eso estoy intentando yo. Esperamos. Yo lo he puesto aquí un poco así brevemente, ¿no? Pero ha caído, yo creo que muchos no lo asumimos todavía, pero ha caído la Unión Soviética, ha caído el socialismo europeo. Creo que tenemos que ver y estudiar otras referencias socialistas para poder andar y poder seguir en nuestro análisis y hacernos vigentes, ¿no? En nuestra actualidad. Y China es el ejemplo más claro. En fin, esperamos que lo ayude. Por ahora, sobre todo, está ayudando a países de este fenómeno. Eso lo reconoce Cuba, Venezuela, Telesur y Granma hacen constantes agradecimientos al socialismo chino y a la ayuda que está haciendo a Venezuela y a Cuba.